Luego de todo lo que se ha proclamado, denunciado y demostrado a lo largo de estas 9 exposiciones de la Escritura, nos preguntamos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el papel que tiene la Iglesia del Dios viviente en todo esto? Pues la inspirada y suficiente Escritura nos responde. Vayamos a ella para ver qué instrucción nos tiene respecto a estas cosas en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que se han apartado de mí todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Dé el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, que muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes, estando él en Roma, me buscó diligentemente y me halló. Dele el Señor que halle misericordia cerca del Señor aquel día. ¿Y cuántos servicios nos prestó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Hasta allí. Vamos a meditar, hermanos, en la enseñanza de esta escritura en 3 partes. Las 3 cosas que encontramos que este texto nos dice que debemos hacer respecto a la escritura. Es decir, hace un momento nos preguntábamos, bueno, ¿y a todo esto qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que hacer la iglesia con respecto a la escritura? El pasaje que leímos nos muestra 3 cosas principales. Y estas 3 cosas serán nuestros 3 encabezados. El primero de ellos, lo primero que recogemos que nos manda a hacer es retener. Lo segundo que nos manda a hacer es guardar. Y lo tercero que nos manda a hacer es transferir. Vayamos a la primera orden que recibimos del apóstol de lo que debemos hacer con respecto a la escritura. Versículo 13. Retén, ¿se fijan? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. Creo que tenemos claro, hermanos, que estas sanas palabras son la palabra de Dios. Es la escritura inspirada que el apóstol le transmitió y le entregó a Timoteo a través de la predicación de la escritura. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer Timoteo con esa escritura inspirada que le fue entregada a los santos? Bueno, primero, retenerla. El término griego que se tradujo como retén significa tener. Es la misma raíz griega que se utiliza en Mateo 5:46 para decir, porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa tenéis? Ese mismo tenéis es esta misma palabra que aquí se tradujo como retén, es decir, como tener aquí, abrazado, aguardado, estar sosteniéndolo aquí. De manera que el texto nos transmite la idea de recibir algo y atesorar, en este caso, la forma de las sanas palabras que nos fueron entregadas. Y la figura es esta, miren, el apóstol le está diciendo, mira, ¿te acuerdas cuando te di esas palabras? Te las entregué, tú las agarraste y las recibiste, entonces reténlas ahí, que no se te caigan, que no se te vayan. Así como te fueron entregadas, reténlas. Noten la afirmación del apóstol, es como si él dijera, yo las tenía, te las entregué a ti, recíbelas y atesóralas en la forma en la que te las entregué. Ahora, ¿en qué forma? ¿O a qué se refiere con la forma de las sanas palabras? El término que se tradujo como forma se refiere al trazo que se hace para construir un edificio. Es un patrón fijo sobre el cual se basan las cosas. Es lo que ahora nosotros conocemos como un plano sobre el que las cosas se basan y se hacen. De manera que el texto nos dice, parafraseando, recibe y atesora el molde o el patrón original en el que te entregué las sanas palabras de Dios. El apóstol le está diciendo a Timoteo, recíbelas y atesóralas en el molde, es decir, en la forma, en el molde o patrón original en el que te las entregué. Por lo que ahí ustedes pueden encontrar entonces un llamado a la preservación de la Escritura en su forma original. En el mandamiento del apóstol hay un llamado a Timoteo y con él a toda la iglesia en todas las épocas a retener, a conservar las sanas palabras de Dios en su forma original, es decir, sin alteración y sin dilución alguna, o como se suele decir, sin adulterarlas. El apóstol nos manda a ser celosos en no desviarnos de la forma original de las doctrinas de la fe expresadas en estas sanas palabras. No desviarnos de la doctrina, no desviarnos de lo que nos fue entregado. Porque observen que el apóstol dice que ya para su tiempo, incluso mientras él seguía vivo, algunos se apartaron de esas sanas palabras que habían recibido del mismo apóstol. Miren el versículo 15. Ya sabes esto, que se han apartado de mí todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Miren el contexto y cómo el apóstol está diciéndole esto a Timoteo. Tú reténlo, porque también se las entregué a ellos, pero ellos se apartaron. Pero tú sí reténlo, porque mira, ellos ya se apartaron de eso. De manera que lo primero que la iglesia debe hacer es reconocer las sanas palabras que le fueron dejadas. Es decir, el texto tradicional y recibido, y atesorarlo sin cambio alguno. Esa es la primera instrucción. Reconocer esas sanas palabras, la forma de esas sanas palabras, ese molde original, y atesorarlo sin cambio alguno. Observen también cómo es que se preservan. Miren cómo dice el versículo
13. ¿Están allí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Cómo las va a retener? En fe y en amor, que es en Cristo Jesús. Esto nos enseña que los que no tienen verdadera fe podrán preservar estas sanas palabras en su forma original si no tienen fe. Pues la fe está siendo aquí descrita como el elemento por el cual se guardan también estas cosas, la fe y el amor. Lo que nos enseña que los que no tienen verdadero amor por Cristo y su evangelio no se preocuparán por preservarlas en su forma original. Es de hecho la falta de amor por Cristo, por su evangelio, es esa falta de celo por Cristo y por su evangelio lo que les lleva a que les dé igual si éstas se pervierten en uno o en otro grado. Como no lo aman, no les preocupa. Es como cuando el adulto ve al niño. Se va a preocupar por su integridad y lo que le pase en la medida que lo ama. Si es su hijo, se preocupará por él. Si no es su hijo y es un extraño que ni conoce, ¿se preocupará así por lo que le pase? No. ¿Por qué no? Porque no hay amor, no hay esa relación filial. Así los que no tienen amor verdadero por Cristo y su evangelio no se preocuparán por preservar las doctrinas y la escritura en su forma original. Y no solo no se preocuparán, tampoco podrán. Así que nosotros, la iglesia del Dios viviente, somos los herederos de esta comisión. Nosotros, que somos ahora la iglesia del Dios viviente en esta generación, en este país, somos los herederos de esta tarea y de esta comisión. Y no debemos ser apáticos a las cuestiones de la base textual de nuestras Biblias y de sus traducciones, porque ser apáticos a eso es no amar la forma de las sanas palabras. El que no ama es apático, pero el que ama muestra su interés y su preocupación en el cuidado de lo que ama. Por lo que el ministerio de la palabra de toda iglesia sana debe preocuparse y esforzarse por el reconocimiento y atesoramiento de las sanas palabras que nos fueron entregadas. Sí, toda la iglesia en general debe preocuparse por atesorar esas sanas palabras, pero principalmente el ministerio de la palabra de cada iglesia local sana. Porque los heraldos de Cristo no deben dar un sonido incierto desde el púlpito. Los heraldos del Evangelio no deben dar un sonido incierto desde el púlpito, pues el texto nos dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si desde el púlpito se da un llamado que no corresponde a las sanas palabras, entonces, ¿quién se preparará para la batalla? Pero es lamentable ver cómo el grueso del protestantismo latinoamericano no se preocupa mucho de si su versión Reina Valera 60 tiene una base textual correcta o si está bien traducida o no. Da por hecho que lo está. Y ni siquiera se pregunta ni se preocupa por eso. La versión
Reina Valera 60 se acepta como de manera tradicional, sin mayores cuestionamientos y en muchas ocasiones en aras de la uniformidad. Es que es la más popular, es la que todos usan para no discordar. Qué raro me voy a ver yo usando mi versión rara cuando todos usan la única Reina Valera 60. Muchas personas es precisamente por uniformidad, y piénsenlo, hermanos, en muchas congregaciones la decisión se toma para estar alineado con todo el resto en general. La falta de celo por la palabra llevará a muchos a conformarse con las versiones predominantes en el evangelicalismo de nuestro tiempo, sin preguntarse si serán buenas traducciones o no. Pero si realmente creemos en la inspiración plenaria de la Escritura como se nos ha expuesto claramente el día de ayer, cada palabra de los textos originales es inspirada. Y ya demostramos cómo cambia no solo el sentido de un pasaje, sino que estando mal traducida o acomodada puede dar lugar a doctrinas heréticas y eliminar doctrinas bíblicas. Debe preservarse entonces así como nos fue entregada. La Iglesia del Dios viviente somos los herederos de una larga línea de receptores y preservadores de esta verdad intacta, y no podemos permitir que se corrompa en nuestra guardia. Pues, hermanos, los creyentes verdaderos son esa generación que va viniendo del reino de Dios, que como dice el himno, permanecerá siempre. Ustedes y yo nos vamos a morir, pero el reino de Dios seguirá hasta que el Señor lo haya determinado. Pero entonces, ¿cómo se mantiene si nosotros nos vamos a morir? Porque viene una siguiente generación. Y eso es a lo que se refiere el Salmo cuando dice: tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿O pensaban que se refería a generación natural? Padres a hijos, terrenales, literales. Es el Señor refugio de los hijos o nietos que no son ni creyentes, sino impíos y se apartaron del Señor. No, esta generación son de los creyentes. Tú nos has sido refugio a todos los creyentes de generación en generación. Viene una generación de creyentes y esta generación guarda la verdad en esas sanas palabras y la entrega, vamos a ver, a la siguiente generación. Y así se va entregando, como también se nos expuso el día de ayer, la Escritura fue siendo preservada hasta nuestros días. Y en este momento nos toca nuestra guardia. Ahorita es el tiempo de nuestra guardia. Y ya que hablamos de nuestra guardia, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es la segunda tarea que nos es mandado hacer con esta escritura, que es guardar. Leamos ahora el versículo 13 y 14. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor que es en Cristo Jesús. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo me sorprendo, hermanos, de
de ver una y otra vez al Espíritu Santo. ¿Se fijan en todo esto? Una y otra vez al Espíritu Santo ahí envuelto, la fe verdadera envuelto en todo esto. En el versículo 13 nos enmarca la primera tarea de la iglesia: recibir y atesorar las sanas palabras de Dios en la forma original que nos fueron entregadas. Ahora en el versículo 14 establece la siguiente función o obligación que tiene la iglesia con respecto a la Escritura, que es guardar el buen depósito por el Espíritu Santo. Pero, ¿a qué se refiere con guardar? ¿Acaso retener y guardar no es lo mismo? Bueno, en el original no. En el texto griego original no es lo mismo. El término griego que se tradujo como guardar, no se trata de un guardar así como cuando metemos las cosas abajo del colchón. ¿Lo guardaste? Sí, allá lo guardé. No es ese guardar, como cuando alguien guarda alguna cosa en el ropero o algo así, sino que este término significa vigilar. Es decir, estar en guardia literal o figuradamente. Allí en sus materiales de apoyo, les pusimos en la página 50 algunas de las definiciones del léxico griego respecto a este término. Noten que nos dice acerca de su significado, nos da unas ideas más precisas de lo que significa. ¿Ya lo encontraron? Está casi al final, donde dice 1b. Significa guardar o vigilar. Tener un ojo puesto en, no sea que escape. ¿Se fijan? Vigilar a una persona o cosa para que permanezca a salvo. Eso sería más o menos como un guardaespaldas, ¿verdad? Algo así. Significa también proteger para que no sufra violencia o sea despojado. Significa proteger a uno de una persona o cosa. Significa guardar de ser arrebatado, preservar seguro e intacto. ¿Se fijaron? Esto, hermanos, pone en clara perspectiva la tarea u obligación de la iglesia con respecto a la Escritura, la cual es el depósito al que se refiere el apóstol. Porque precisamente esta palabra depósito se refiere a algo que se entrega bajo resguardo o el cuidado de alguien que lo proteja de lo que pueda causarle pérdida. Ahora, nuestro término depósito bancario da una idea un poco relacionada con la situación, porque el banco tiene que resguardar nuestro depósito de dinero, bueno, los que pueden hacer eso. Pero se refiere a ese resguardo y cuidado para que se proteja y no sufra ninguna pérdida. Por lo que el apóstol nos está diciendo que fue la iglesia del Dios viviente a quien Dios entregó el tesoro más grande que pudo dejar sobre la tierra, su verdad inspirada. El apóstol nos está diciendo que fue a la iglesia del Dios viviente a quien Dios entregó el tesoro más grande que pudo dejar sobre la tierra, su verdad inspirada. Así que no son las organizaciones paraeclesiásticas las que tienen la responsabilidad, el derecho o la autoridad de resguardar el santísimo depósito que le fue encomendado solo a la iglesia. Esta verdad le fue dada
a la iglesia, vimos ya, para que la atesorara y para que la protegiera, aun si es necesario, de las organizaciones paraeclesiásticas. Porque no fue a ellas a quienes se les entregó el depósito, a la iglesia del Dios viviente. Por lo que la iglesia es el guardián del santísimo depósito que se nos entregó. La iglesia es el guardián de las sanas e inspiradas palabras de Dios. La iglesia del Dios viviente es el guardián responsable de resguardar el santísimo depósito que le fue encomendado, de que no se corrompa, sino que se preserve íntegramente en su forma original. Yo me gozaba el día de ayer escuchando a los pastores y hermanos cómo nos explicaban que cuando una iglesia recibía la carta de un apóstol, la atesoraba como lo más valioso que tenía. Y si otra iglesia hermana les decía, oigan, pásenos la carta para leerla también, les hacemos una copia, porque esto nosotros lo vamos a resguardar. Es nuestra responsabilidad. Les hacemos una copia. ¿Me explico? La iglesia lo guardaba con ese celo. Y nosotros, hermanos, somos los herederos de esa guardia, de ese depósito santísimo que fue encomendado a la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente es el guardián responsable de proteger cada iota y cada tilde del santísimo depósito que le fue encomendado, de que no se pierda, de que no se modifique, sino que se preserve íntegramente en su forma original. Sí, hermanos, somos nosotros los guardianes. Estamos en nuestro turno de guardar cada iota y cada tilde de la palabra del Señor. Si nos consideramos la iglesia del Dios viviente, si nos consideramos los herederos de la salvación y de los creyentes verdaderos de la antigüedad, somos entonces los guardianes y responsables de guardar cada iota y cada tilde de esta palabra. Los guardianes de las generaciones anteriores habrán hecho o no bien su labor. No estamos aquí para juzgarlos a ellos, sino para preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos tomado nuestra guardia? ¿O nomás fuimos a checar y nos regresamos? ¿O es más, alguien checó por nosotros? ¿O seremos como esos diputados que nada más cobran y nunca van a trabajar? Pero la iglesia del Dios viviente es el guardián responsable del atento cuidado y despierta vigilancia del inconmensurable tesoro de verdad que fue encomendado para que no se adultere, para que no se tuerza, sino que se preserve íntegramente en su forma original. ¿Y cómo vamos a hacer semejante e imposible labor para nosotros? Dice el verso 14. Guarda el buen depósito, ¿cómo? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Qué hermoso es eso, ¿no les parece? El Espíritu Santo que mora
en nosotros. Así que si no mora, no podemos guardar nada. Ni siquiera fuimos admitidos como guardianes. Esa es la razón por la que desde ayer se insistía sobre esas organizaciones paraeclesiásticas, que si son ecuménicos, ¿serán cristianos entonces? Que si actúan de esa forma y se refieren al Espíritu Santo y blasfeman incluso algunos hasta del Espíritu Santo, ¿serán cristianos? ¿Tendrán al Espíritu Santo morando en ellos para que puedan ser esos guardianes y preservar esas palabras? Observen pues la importancia del Espíritu Santo en la tarea más fundamental de la Iglesia, la preservación de la Escritura. Porque en ese sentido, hermanos, el evangelicalismo de nuestro tiempo nos vendió muy bien la idea de que la tarea principal y fundamental de la Iglesia era ganar a los perdidos. La primaria tarea de la Iglesia, ustedes saben que es glorificar a Dios. La tarea fundamental de esta Iglesia es preservar la Escritura. Y observen el papel crucial del Espíritu Santo en todas las tareas de la Iglesia. Por eso esta es la era del Espíritu Santo. Por eso esta institución eclesiástica del Nuevo Pacto es la institución eclesiástica del Espíritu Santo. No hay nada que pueda hacer la Iglesia sin el Espíritu Santo, sin la operación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo que el inconmensurable tesoro de la verdad inspirada de la Escritura es resguardado y preservado. Es por las operaciones del Espíritu Santo en los creyentes verdaderos, aquellos que tienen genuinamente al Espíritu Santo morando en su interior, que el Espíritu Santo preserva este gloriosísimo depósito espiritual. Porque si esta es la palabra inspirada, es espiritual y solo el Espíritu la puede guardar. Y ese mismo Espíritu que mora en los santos, en los verdaderos creyentes, es lo que moverá a los creyentes, los capacitará, les dará la gracia, la fuerza, las armas y las herramientas para preservarlo. Por lo que, como se nos decía el día de ayer, podrán nuevamente, insistimos, las organizaciones paraeclesiásticas guiadas y dirigidas por profesantes ecuménicos y cuya salvación es dudosa, resguardar fielmente el valiosísimo depósito que se resguarda por medio de las operaciones del Espíritu Santo en los verdaderos creyentes? Porque no los resguardamos por nuestra sabiduría, hermanos. No la vamos a resguardar por nuestra fuerza, por nuestro número, sino por el Espíritu Santo. Primero hay que ser genuinamente salvo para que el Espíritu Santo opere poderosamente en las facultades de los creyentes para moverlos por medio de sus influencias y dones a esa inconmensurable labor. Pero como se nos denunciaba el día de hoy también, el mismo presidente del comité, el que seleccionó el comité para la revisión de la Reina Valera 1960, en su testimonio de conversión, dijo, es decir, le preguntan, ¿cómo fue salvo? Pues es que en mi iglesia hicieron un llamado, ¿cuántos aceptaban a Cristo? Y yo lo acepté y desde entonces soy salvo. ¿Estarán las operaciones del Espíritu Santo allí? Ustedes saben que eso es decisionismo, hermanos.
Parafraseando al pastor puritano John Owen, decimos con él que por ello el poder de comunicar estos dones que Cristo ganó para su iglesia le fue conferido al Espíritu Santo tanto para la fundación y edificación de la iglesia. Y es mediante estos dones que tanto su reino como su verdad son propagados y preservados en el mundo. Es decir, bueno, pero sí, el Espíritu Santo en mí nos va a hacer guardianes y preservadores de la verdad, pero ¿cómo? Por medio de los dones, por los dones que da a cada uno. Pues es por medio de estos dones que el Espíritu Santo fundó y edificó y preserva la iglesia. Dice el pastor puritano John Owen, estas fueron las armas de guerra con las que dotó a sus discípulos cuando los comisionó para salir y someter al mundo a la obediencia del Evangelio. Y fueron poderosos por medio de Dios para este propósito. En el uso y ejercicio de estos dones, el Evangelio correría y sería glorificado hasta la ruina del reino de Satanás y las tinieblas en el mundo. Termina la cita. ¿Quién tiene pues los dones del Espíritu Santo y las operaciones del Espíritu Santo para poder entender la mente de Dios en la Escritura? ¿Aquellos que tienen el Espíritu Santo, la iglesia del Dios viviente? ¿O los que ni siquiera pueden dar un testimonio claro y fidedigno de su salvación? ¿Quién tiene pues la mente de Dios para interpretar la Escritura? ¿Las sociedades bíblicas? ¿Las organizaciones paraeclesiásticas? ¿O la iglesia del Dios viviente que tiene al Espíritu Santo operando en ellos y en sus mentes? ¿Quién es capacitado entonces con los dones del Espíritu Santo para traducir la Escritura? ¿Los eruditos o los que tienen el Espíritu Santo moviendo, operando en sus corazones? ¿Quién creen ustedes? Imaginen ustedes, hermanos, está el más grande erudito de todos los tiempos en hebreo, en griego, como el que les mencioné que tiene doctorado me pasó el nombre. En exégesis del Nuevo Testamento. Sabe leer el hebreo de izquierda a derecha incluso. Bueno, porque ustedes saben que se lee de derecha a izquierda, ¿verdad? O aquel creyente que evidentemente no siendo ignorante, pero que tiene el Espíritu Santo operando en él, revelándole la palabra y la mente de Dios en estas cosas. Y con esto en mente, pasemos a nuestro tercer y último encabezado para considerar la tercera tarea de la iglesia con la Escritura inspirada, que es transferir. Vayamos ahora al capítulo 2, versículo 1 al 3. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Una vez más, hermanos, miren qué impresionante y hermoso. Verso 1, tú pues, hijo mío, miren, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué te tienes que fortalecer en la gracia? Para que lo que has oído entre mí y muchos
entre muchos testigos, esto encargues a hombres fieles. ¿Se dan cuenta? ¿Se fijan la intervención divina de la gracia, la operación del Espíritu a cada paso, a cada cosa que tiene que hacer la iglesia? Aunque ciertamente, hermanos, este pasaje está implicando la designación por parte del ministerio de la palabra de cada iglesia local de los varones que han de ser puestos en el oficio. El contexto del pasaje nos está señalando a la transferencia de este depósito a la siguiente generación de hombres fieles. Porque sí, este texto también tiene una aplicación para decir que, como ya se nos decía, no son los seminarios los que van a preparar a los oficiales de la iglesia, es el ministerio de la palabra, es la iglesia misma. Sin embargo, en el contexto que estamos leyendo este versículo que nos viene hablando, como ya lo vimos, del depósito que fue dado, de retenerlo, de guardarlo como guardianes, enseguida, después de que nos dice que lo guardemos como guardianes, enseguida nos dice: lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Observen que incluso la expresión del versículo 2 es la misma expresión que le dijo en los versículos atrás. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y miren el verso 2, lo que has oído de mí. ¿Se fijan? Es lo mismo, le está repitiendo lo mismo. Está tratando del mismo asunto. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que hacer con este depósito que le fue encomendado? Con estas sanas palabras que oímos del apóstol. Es como si el apóstol dijera: encargarlas al resguardo de hombres fieles que continuarán la labor de vigilancia una vez que nuestra guardia haya terminado. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: esto encarga a hombres fieles. ¿Por qué? Porque tú te vas a morir. ¿Y quién va a seguir guardando ese depósito? La siguiente generación. Así que observen que la tercera tarea es transferir a hombres fieles este resguardo, tanto el depósito como la tarea de resguardarlo. La temporalidad de nuestro peregrinaje por el desierto de este mundo hace necesario que los guardianes actuales del gloriosísimo depósito de la verdad de Dios se esfuercen por transferir este depósito a la siguiente guardia. Porque eso somos. Somos guardianes que estamos por un tiempo. Es nuestra tarea y nuestra labor resguardar este tesoro invaluable hasta que llegue nuestra siguiente guardia y podérselo entregar en sus manos, así como Pablo se lo entregó a Timoteo, Timoteo se lo entregó a otro, otro a otro y así sucesivamente, y ese otro nos lo entregó a nosotros. Como vigilantes del castillo fuerte de nuestro Dios, una vez acabada nuestra guardia, debemos entregarla o transferirla a la siguiente guardia. Porque somos guardianes en el templo de nuestro Dios, en el castillo fuerte de nuestro Dios. Y primero, una vez que nos hemos asegurado que esa siguiente guardia es fiel, debemos entregar íntegramente y sin dilución cada iota y cada tilde de la inspirada palabra de Dios. ¿No lo hacen aún así, incluso hasta en ciertas empresas?
que cuando entregan la guardia tienen que hacer hasta lo que llaman un checklist. Mira, aquí te estoy entregando este. ¿Lo ves? ¿Sí está? Sí, sí está. Porque tú vas a dar cuenta de eso. Yo te lo estoy entregando completo y lo que sigue es tu responsabilidad. Esto significa que debemos asegurarnos no solo de que aquellos que son puestos en el ministerio de la palabra son genuinamente salvos, sino también asegurarnos de que aquellos que tomarán en sus manos el tesoro del santo libro inspirado de Dios para preservarlo o traducirlo, sean genuinamente salvos. No solo los que tomen el púlpito, sino también los que tomen este tesoro para preservarlo o traducirlo, deben ser genuinamente salvos. Porque ¿cómo se guarda? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace guardia? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo se transfiere? Con la gracia que es en Cristo Jesús. Pero a ver, ¿cómo que traducirlo? ¿No estamos hablando de transferirlo? ¿Por qué traducirlo? Bueno, hermanos, porque parte de la transferencia incluye también el formato o el idioma en el que la entregamos. Ciertamente, hermanos, cuando hablamos de esta guardia y de esta vigilancia, estamos hablando esencialmente de los idiomas originales, que es la palabra inspirada de Dios. Sin embargo, hermanos, esto, para los que no hablamos los idiomas originales, también está implícito la traducción a nuestros idiomas nativos. Porque nuestra lengua materna ya no es el hebreo y el griego, sino el español. Y es nuestro deber asegurarnos de que lo que estamos entregando en nuestro idioma es ese santísimo depósito sin alteraciones o hasta donde nos alcancen las fuerzas con respecto a nuestro idioma. ¿Me explico? Hay una diferencia allí. Entonces, ¿es nuestro deber como iglesia traducir la Biblia? Les respondo con otra pregunta. ¿Pensaban entonces que era el deber de las sociedades bíblicas? Y yo sé que la respuesta es sí. Pensábamos que el deber, la tarea y la responsabilidad de la traducción era de ellos. Y nosotros nada más nos sentamos, cruzamos los brazos a esperar. ¿A qué horas acabas para que me la des? ¿No es así? Sí, hermanos, ya vimos que, en primer lugar, la Escritura nos señala a nosotros, a la iglesia del Dios viviente, como guardianes de la verdad. Y, adicionalmente, ya vimos también cómo estas sociedades se han corrompido ya. Y no podemos en ninguna forma esperar que ellos sean inspirados por Dios al no ser la iglesia del Dios viviente, sino apartarse de la iglesia del Dios viviente y ser independientes a ella y decir nosotros no tenemos nada que ver con ella, solo le damos nosotros a ella. Por lo que el mandamiento del apóstol Pablo de que su carta fuera leída también por los laodicenses, como ya se vio el día de ayer, nos enseña la autoridad delegada a la iglesia para copiar y transmitir la palabra de Dios fielmente para la edificación de sí misma y de otras iglesias. Sí, hermanos.
¿Saben? Los únicos que tienen derecho a poseer el texto original en sus manos son ustedes. No las organizaciones paraeclesiásticas. Según ellos los tienen resguardados para que nadie les vaya a hacer nada. Pero la Escritura dice que el derecho para guardar este depósito es de ustedes y no de ellos. Pero miren también cómo la providencia del Señor, esa providencia preservadora, así como operó para que, como vimos ayer en el Imperio Bizantino, se copiara la Escritura a tal grado que haya más de 5,000 manuscritos y copias fieles de la Escritura, esa misma providencia que operó en aquel tiempo, en aquel imperio, en aquel contexto, en aquella forma de transmitir y copiar la Escritura, y que esa misma providencia que operó también, se nos decía ayer, con la llegada de la imprenta para poder preservar y copiar más de esas copias, ahora después trajo el siguiente gran invento, que en este sentido es toda la tecnología que tenemos con las computadoras. Y que al día de hoy cualquiera de ustedes, todos ustedes, casi ninguno de ustedes le falta un celular aquí. Y si ustedes tienen un celular, ustedes pueden tener el texto original de la Escritura en sus manos. Y en ese sentido ya no solo hay 5,000 copias, hay millones de copias. Miren la preservación que ha hecho el Señor para este tiempo. Es la iglesia entonces la que tiene la autoridad delegada por Dios para tener, retener, guardar o vigilar esa fiel palabra de Dios y transmitirla a la siguiente generación. Lo mismo se infiere claramente en Apocalipsis 1:11 cuando se le ordena al apóstol enviar la misma carta de la palabra de Dios a 7 iglesias diferentes. ¿Cómo iban a hacer? Nos decían ayer los pastores y hermanos, se la iban a pasar y luego me la regresas. ¿Cuántos libros no se han perdido así? No, se copiaba y se pasaba. Entonces nosotros como iglesia somos responsables de traducir la Biblia. Sí, hermanos. Sí, las iglesias locales son responsables de esta tarea. Porque a nosotros fue encomendada esta luz y a nadie más el Espíritu Santo capacitará para ello más que a su iglesia. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido. Ahora bien, como la Escritura es una luz, concedemos que es deber de la iglesia, de cualquier iglesia, de toda iglesia, sostenerla y hacerla más conspicua. Es la columna y fundamento para exhibir esta luz. La iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Es el deber de toda iglesia hacerlo. Casi todo su deber. Toda la predicación que hay en cualquier iglesia, toda su administración de ordenanzas y todo su caminar en la verdad es para sostener esta luz. Termínales. Esto mismo entendieron así, hermanos, nuestros ancestros en la fe, los reformadores y los puritanos, que cuando la gracia llegó, ¿qué hicieron ellos? Observaron que su Vulgata latina, que por 1000 años habían sostenido,
y habían usado, leído, aprendido y predicado, la vieron, la compararon con los originales y dijeron, creo que hemos vivido 1000 años engañados. Y la hicieron a un lado e hicieron sus propias traducciones. Tomaron el original y comenzaron a hacer sus traducciones a las lenguas comunes. Uno de los primeros, como ustedes saben, bueno, además las primeras traducciones se comenzaron a hacer al inglés por aquellos hombres de Dios. Y después, ustedes saben que Lutero tomó lo mismo y hizo su traducción al alemán. Los alemanes tomaron el texto, hicieron su traducción al alemán. Los ingleses tomaron el texto, hicieron su traducción al inglés. Los franceses vieron el texto, hicieron su traducción al francés. Y así todas las lenguas de Europa en aquel tiempo, en los lugares donde llegó la Reforma. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, tenemos que hacer lo mismo. Si nos decimos reformados, si de verdad creemos y pensamos que la Reforma recién ha llegado a nuestro país, a Latinoamérica, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo mismo que hicieron nuestros padres en el pasado. Pero la Biblia ya está traducida en nuestro idioma. Entonces ya no es necesario hacer nada. Pero ya demostramos un muy mínimo porcentaje de la cantidad de desviaciones trascendentales que la revisión popular de la versión 60 contiene. Y para nosotros, en buena medida, es como cuando los reformadores miraron su Vulgata Latina y dijeron, bueno, en su gran mayoría tiene cosas bien traducidas, pero tiene muchos errores. Tenemos que volver al original y, si es necesario, empezar de nuevo. Es nuestro deber purificar al menos lo que tenemos en nuestro idioma o regresarla a la forma de las sanas palabras del texto tradicional que hemos recibido. ¿Sí, hermanos? Eso es reformar. O mejor dicho, eso está incluido en el concepto de reformar. ¿No nos llamamos reformados? Ahora bien, no ignoramos, hermanos, nuestra cultura latina, que, seamos honestos, es una cultura perezosa. No ignoramos la cultura perezosa de nuestro pueblo, el pueblo latinoamericano o mexicano, para que no se ofendan otros países. No ignoramos que nosotros los mexicanos somos perezosos, no leemos y no nos gusta tomar iniciativas. Preferimos dejarle el trabajo a otros, que otros hagan y ya nos lo den hecho. ¿No es así? Por eso, hermanos, se hicieron tan famosas las fotocopiadoras. Y por eso es que en el examen se desarrollaron, yo creo que cientos de formas de copiarle al compañero. Porque preferimos que otros hagan el trabajo y ya nos den todos ya terminado y hecho. Para nosotros seguir flojeándole. ¿Sí o no?
Y en ese sentido nos excusamos y decimos que preferimos dejarle el trabajo a los expertos. No, es que ellos son los expertos, ¿yo qué voy a saber? Pero lo decimos para no tener que estudiar nosotros, para no tener que profundizar nosotros, porque es más cómodo estar esperando que alguien más haga el trabajo, para nosotros no tener que sudar. Es bien bonito ver trabajar a otros, ¿sí o no? Miren, hermanos, cuando andan arreglando las calles en las ciudades, ¿no han visto? Hay 10 ahí y solo uno trae pala. ¿Sí han visto eso? Pero así somos. Y todo esto, aunque sepamos que esos expertos, entre comillas, no sean parte de ninguna iglesia local sana, aunque sepamos que no responden a ninguna iglesia local, ni siquiera que sean genuinamente regenerados, ni sean guiados por el Espíritu Santo, tenemos la tendencia a dejarles que ellos hagan las cosas. Y es esta misma la cultura la que al ver que otro se levanta a querer hacer las cosas, es esta misma cultura la que el que no quiso hacer nada empieza a criticar al que se puso a hacer algo y le estorba y lo condena, ¿sí o no? Hasta se nos ha dicho que somos la cultura de los cangrejos. ¿Se han oído eso? Que se ha dicho que se echan muchos cangrejos a un bote y el que los echa nunca se preocupa de que se le escapen. Que en cierta ocasión alguien le preguntó, oiga, pero no se preocupa de que se le vayan a salir los cangrejos. No, porque cuando uno está haciendo el esfuerzo y va avanzando y parece que como que ya va a salir, el otro lo jala y lo tumba para ver si él puede salir antes. Sí, hermanos. Y es risible, ciertamente, pero así es nuestra cultura. Ustedes que trabajan en los empleos seculares, díganme sí o no, eso es así. Y muchas veces no nos hemos santificado de esas costumbres mundanas, perversas, deshonestas, malvadas. Pero hermanos, por extraño que parezca, las iglesias hispanoparlantes en este periodo de la historia, vamos a decirlo, somos pioneras en la sincera preocupación por la pureza de la palabra de Dios. Nuestros hermanos de otras lenguas se preocuparon por eso incluso siglos antes que nosotros. Ellos ya tienen desde 1611, por ejemplo, los de habla inglesa, una versión muy fiel al original. Desde hace ya varios siglos, nosotros no. Nosotros estamos ya no de tercer mundo, de 20, quién sabe cuántos mundos. Llevamos siglos de retraso en ese sentido. Obviamente, hace un rato comentábamos que esta es la providencia del Señor. Es una gran providencia, hermanos, que comentábamos cómo la Reforma Protestante obró y operó en muchos de los países de Europa, todos ellos menos España. Reformadores aquí, allá y en España nada. Decíamos, la providencia cegó a los hispanos por siglos. 500 años de oscuridad vivimos para que la reforma, la verdadera reforma, llegara a los países hispanoparlantes.
El evangelicalismo de nuestro tiempo lleva 120 años dormido desde que llegó a nuestro país con respecto a estas preocupaciones. Apenas hace 120 años, hermanos, que llegó el protestantismo a nuestro país. Esto no es añejo, hermanos. Durante toda la época colonial hubo solo catolicismo. Y tiempo después, el protestantismo acaba de llegar apenas hace poco más de un siglo a este país. ¿Y cómo llegó? Con evangelicalismo. Así que espero que no les parezca pretencioso a algunos, pero somos la primera generación de bautistas reformados, al menos en nuestro país. Y a nosotros nos corresponde la labor de la revisión de la Escritura en nuestro idioma, porque esta es nuestra guardia y es nuestra tarea, y no podemos dejárselo a la siguiente generación, sino al contrario, como hemos visto, nuestra tarea es identificarla, purificarla y conservarla para que cuando la entreguemos a la siguiente generación sea fiel a la Escritura. Pero no somos eruditos en hebreo y griego. No lo somos. No lo somos al estilo del mundo, con los doctorados y los títulos y todo lo que el mundo avala. Pero todo pastor sano debe poder tener una copia del texto recibido y leer en ella. Sí, hermanos, todo pastor sano debe poder tener una copia del texto recibido y leer en ella. Nuestros ancestros en la fe, los puritanos, sabidos de que muchas palabras griegas no tienen equivalente en nuestros idiomas, se esforzaron por ir constantemente a los originales. Uno, a pesar de tener la traducción más fiel que hay de los originales, y dos, porque sabían que lo que es inspirado son los originales y no las traducciones. Así que sí, hermanos, todos los que participan en el ministerio de la palabra tienen que empezar a aprender el griego y el hebreo. Empecemos por aprendernos el abecedario como los niños. Hay que empezar desde ahí, si es necesario. Pero hermanos, por sobre todas las cosas, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos las fieles y poderosas operaciones del Espíritu Santo en nosotros, que no nos dejarán, sino nos guiarán a toda verdad y justicia. También el Espíritu Santo nos ha provisto de herramientas muy útiles para la labor de la revisión, hermanos, pues hoy en día ya se pueden tener herramientas electrónicas donde usted puede leer el texto original, e incluso hombres de Dios ya en el pasado hicieron trabajo por décadas para dejarnos diccionarios y de los significados de todas estas palabras, como el que les plasmamos ahí en sus materiales de apoyo, para ayudarnos a entender el sentido de esas palabras. Es nuestro deber, como hacían los puritanos. Fíjense, a pesar de que tenían la traducción más fiel, aún así volvían a los originales y cotejaban con los originales y con su traducción. Y quiero terminar con un texto que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 12, que dice: esfuérzate y esforcémonos
por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le pareciere. El Señor hará lo que bien le pareciere con el trabajo de nuestras manos, con cada traducción o revisión que vaya surgiendo de la sincera preocupación por la pureza de la palabra de Dios, pero sobre todo guiada por el Espíritu Santo. Dios ha revelado su luz autoevidenciadora a su pueblo, y particularmente a los oficiales de su pueblo, a los cuales prometió capacitar para el desarrollo y tareas que le fueron encomendadas en su oficio. De manera que no puede alguien, porque ha estudiado en los mejores seminarios, pretender una superioridad de entendimiento mayor que la que Dios le da a su pueblo. Dispongámonos, pues, hermanos, a la labor, y que el Espíritu Santo nos capacite y nos guíe, y que nuestro buen Dios y Padre sea glorificado, y Cristo nuestro Salvador más exaltado. Oremos al Señor.